En los callejones polvorientos y las montañas doradas de Burkina Faso, finalmente sopla un viento de justicia. Se han incautado más de 100.000 millones de dólares en oro ilegal y 59 dirigentes corruptos han sido arrestados. Es un trueno que resuena en todo el continente africano. Imaginen la escena: maletas llenas de billetes apilados, contratos arrugados y hombres de negocios caídos, mientras un ejército de justicia nacional restablece el orden. Los ojos del mundo están puestos en un solo hombre, el capitán Ibrahim Traoré, decidido a liberar a su país de las garras de la codicia y la explotación. Pero esto no es solo una historia de cifras o de riquezas materiales. Es la historia de un pueblo que rechaza la opresión, que se niega a ser despojado de sus tesoros y que finalmente reclama su soberanía. ¿Cómo puede un solo acto de valentía despertar a toda una nación? ¿Cómo puede Burkina Faso, a través de esta acción audaz, inspirar a todo el continente africano a decir no a la injusticia y a la depredación extranjera? El tiempo del miedo ha terminado. Las cadenas de la corrupción se rompen. Y el grito de libertad africano, largamente sofocado, resuena con fuerza en cada aldea, cada ciudad, cada corazón. Si creen que África está despertando, quédense con nosotros para descubrir este capítulo histórico. Impacto. En un movimiento sin precedentes en la historia moderna de África, el presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, ordenó la incautación de 100.000 millones de dólares provenientes de operaciones de minería ilegal de oro. Y no se detuvo allí, arrestó directamente a 59 ejecutivos, los mismos que habían participado en la explotación de los recursos nacionales, manipulando la vida y el sustento de millones de ciudadanos valientes. Las imágenes de agricultores, mineros y familias de Burkina Faso, manos endurecidas por el trabajo, pero ojos llenos de esperanza, aparecen más claras que nunca. Esto no es solo un acto legal, es una declaración de guerra contra la opresión y la explotación, un mensaje poderoso enviado al mundo entero: África despierta. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede una sola decisión sacudir la economía mundial del oro, liberar recursos enormes y poner la soberanía nacional en primer lugar? Este es un momento histórico, cuando la libertad y la justicia dejan de ser teorías para convertirse en realidades vivas, obligando al mundo entero a mirar a Burkina Faso con respeto y orgullo. Según el comunicado oficial de la Oficina de la Presidencia de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré firmó las decisiones de incautación y arresto después de llevar a cabo una rigurosa investigación sobre la minería ilegal de oro que había durado muchos años, causando pérdidas de miles de millones de dólares anuales y dañando gravemente a las comunidades locales. La oficina subrayó que se trata de una medida legal, transparente y estricta, destinada a proteger los derechos del pueblo de Burkina Faso y a consolidar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. En una conferencia de prensa, Traoré declaró: «No toleraremos a nadie que desprecie los derechos del país y la vida del pueblo. África no es una mina de oro para ser explotada sin control. Este es el momento del despertar, para que cada uno de nosotros reconozca el poder de la autosuficiencia y la justicia». Estas palabras no son solo declaraciones políticas, son la voz de un líder firme que coloca la libertad y la soberanía por encima de cualquier interés personal o extranjero. Esa noche, la luz plateada de la luna iluminó los campos dorados de Burkina Faso. Las minas ilegales de oro, antes símbolos de avaricia y opresión, ahora yacían en silencio. Los habitantes de Boulgou, donde muchas familias vivían alrededor de esas minas, miraban en silencio las caravanas militares que transportaban los bienes incautados, con ojos llenos de asombro y admiración. Nunca habían visto al gobierno tan poderoso, no solo como fuerza de la ley, sino como la voluntad del pueblo y la soberanía de la nación. En la sala de mando, el capitán Ibrahim Traoré estudiaba mapas de las minas de oro y de las empresas ilegales que antes manipulaban el mercado y explotaban a los trabajadores. En su mano tenía la lista de 59 ejecutivos, los que habían convertido el oro en un símbolo de opresión e injusticia. Cada nombre era una historia de corrupción, de sudor robado al pueblo sin que nadie se preocupara. Traoré no veía solo números, más de 100.000 millones de dólares incautados, sino también los rostros de campesinos, mineros y mujeres frágiles pero resistentes. Habían soportado demasiado tiempo la presión de las compañías ilegales de oro. Cada acción de Traoré ahora era un regalo de libertad, una devolución del poder legítimo del pueblo sobre su tierra. Mientras los oficiales redactaban el informe final, un fuerte viento sopló por la ventana. Traoré cerró los ojos e imaginó el futuro: minas gestionadas con transparencia,
beneficios reinvertidos en las comunidades, escuelas, hospitales e infraestructura. Imaginó a los niños corriendo en los campos, riendo con padres que ya no tenían que trabajar en minas ilegales. Eso le dio fe en un Burkina Faso autosuficiente y fuerte. Esto no es solo una historia de incautaciones y arrestos, es una historia de despertar africano, donde cada nación comprende que la libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad. Los periodistas internacionales, antes escépticos sobre la capacidad de Traoré, ahora tenían que admitir: Burkina Faso está de pie, sin retroceder ante la presión extranjera y sin permitir que los explotadores de recursos nacionales sigan impunes. Una mañana, Traoré visitó una mina de oro recién recuperada, donde los trabajadores recibían salarios justos, participaban en la gestión, y los jóvenes ingenieros burkineses eran formados para operar maquinaria moderna. Les dijo: ya no somos esclavos del oro. Somos dueños de nuestro país. Úsenlo para construir, para alimentar, y para demostrar al mundo que África sabe tomar en sus propias manos su destino. Afuera, el sol atravesaba los bosques, iluminando tierras que alguna vez fueron explotadas hasta el agotamiento. La gente comenzó a plantar árboles frutales, restaurar la agricultura y crear cooperativas. Se dieron cuenta de que el despertar no viene de protestas ni de palabras vacías, sino de las acciones firmes de un líder dispuesto a enfrentarse a la injusticia. Las historias de Traoré y la incautación de $100.000 millones se difundieron por pueblos, ciudades y hasta las fronteras nacionales. El pueblo sintió la fuerza de la justicia y el orgullo vivo de la soberanía como nunca antes. Este es el momento en que Burkina Faso y África ya no son los explotados, sino los que despiertan, listos para reescribir su propia historia. A la mañana siguiente, las noticias desde Ouagadougou se extendieron como un huracán por toda África Occidental. Las cadenas de televisión, la prensa internacional y las redes sociales publicaron imágenes de ejecutivos del oro ilegal conducidos por la policía, con las manos esposadas a la espalda, miradas entre asustadas y tensas. Pero para el pueblo de Burkina Faso, aquello era un retrato de justicia y esperanza. En una pequeña cafetería del centro de la capital, los agricultores ancianos, manos endurecidas por la azada y el arado, se reunieron. Se contaron entre ellos las ganancias que las empresas auríferas se habían apropiado en el pasado. Una anciana, de cabellos plateados, habló en voz baja pero con enorme fuerza: por fin, nuestras voces han sido escuchadas. Ya no tenemos que soportar más. En la oficina de operaciones, Traoré siguió recibiendo informes detallados sobre las minas de oro. Cada página, cada cifra, era prueba de que las fuerzas que antes manipulaban los recursos de África habían sido detenidas. Un gran mapa colgaba en la pared, marcando las zonas liberadas de manos de compañías extranjeras, obligando a los oficiales que pasaban a detenerse y mirar fijamente. No era solo una victoria económica, era una victoria de soberanía. Traoré sabía que el poder no residía únicamente en detener o confiscar bienes. Residía en la capacidad de inspirar a toda una nación. Organizó una reunión con dirigentes de cooperativas agrícolas y jóvenes ingenieros de minas. A la luz de la reunión, subrayó: debemos convertir estos tesoros en nuestra fuerza, para alimentar al pueblo, construir infraestructuras y garantizar que el oro de Burkina Faso nunca vuelva a caer en manos de explotadores. La historia de Traoré llegó a las zonas más remotas, donde la gente había vivido con miedo bajo el yugo de empresas mineras ilegales. Un grupo de jóvenes, que se habían desilusionado y marchado al extranjero para ganarse la vida, regresó a su tierra. Trajeron maquinaria moderna, técnicas avanzadas de extracción y una nueva fe: Burkina Faso puede dominar sus propios recursos y construir un futuro sin depender de nadie. Mientras tanto, los inversores internacionales empezaron a prestar atención. Se dieron cuenta de que el gobierno de Traoré no solo era firme, sino también transparente. Fondos legítimos comenzaron a cooperar, aportando tecnología y capital, pero bajo estricta supervisión estatal. Era un ejemplo sin precedentes de cómo África podía controlar el destino de sus propios recursos. Una noche, Traoré se detuvo en el balcón del Palacio Presidencial, contemplando la ciudad encendida. El viento agitaba las banderas de Burkina Faso. Se dijo a sí mismo: cada acción de hoy decidirá el destino de millones. No solo protegemos el oro, protegemos la dignidad, la libertad y los sueños de todo un pueblo. La gente empezó a ver esta revolución no solo como incautación de oro o arresto de ejecutivos.
Era una declaración poderosa. África no volverá a ser explotada, se pondrá en pie y escribirá su propia historia con fuerza, inteligencia y coraje. De las grandes ciudades a las pequeñas aldeas, de las escuelas a las cooperativas, todos sentían que Burkina Faso entraba en una nueva era, donde cada moneda de oro, cada parcela, cada grano de arroz llevaba orgullo nacional y autonomía. En un día en que el cielo ardía rojo como fuego del desierto, las zonas auríferas de Burkina Faso parecían revivir bajo la mano de Traoré. Minas que antes controlaban corporaciones extranjeras resonaban ahora con el sonido de maquinaria moderna, la risa de los trabajadores y la esperanza de toda una nación. Cada pepita extraída era ya símbolo de soberanía y libertad, y no un botín enviado al extranjero. En un gran salón de Ouagadougou, Traoré reunió a líderes comunitarios, agricultores, ingenieros de minas y jóvenes empresarios que regresaban del exterior. La luz de las lámparas iluminaba rostros cansados pero radiantes. Su voz, grave y decidida, se alzó: no solo recuperamos oro, recuperamos la fe, la dignidad y el derecho a decidir nuestro destino. Burkina Faso no volverá a ser presa de nadie. En aldeas lejanas, la noticia de la campaña contra el oro ilegal se difundió con rapidez. Agricultores valientes, manos endurecidas por la azada, ojos encendidos de alegría. Las cooperativas agrícolas recibieron apoyo de capital y técnica, pudiendo autoabastecerse de alimentos y construir modelos ganaderos sostenibles. Este despertar se extendió desde el interior hasta la costa, como una llama imposible de apagar. Traoré entendía que el oro era solo una herramienta, las personas eran la verdadera fuerza. Se centró en la educación, formando a la juventud en minería sostenible, gestión de recursos y espíritu de soberanía. Un grupo de jóvenes de Bobo Dioulasso fue enviado a estudiar nuevas tecnologías, regresaron con maquinaria moderna y habilidades avanzadas. Extraían oro, pero al mismo tiempo ponían en marcha programas de desarrollo agrícola, plantaban algodón para impulsar la industria textil y creaban un ciclo económico autosuficiente. Mientras tanto, la comunidad internacional empezó a reconocer que Burkina Faso ya no era un lugar fácil de manipular. Informes de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales destacaron la transparencia y la determinación de Traoré, configurando un modelo nunca visto en África, un país que se atreve a defender sus recursos, los derechos humanos y su soberanía. Una tarde, Traoré llevó a una delegación a visitar una zona minera recién renovada, donde los antiguos pozos estaban ahora equipados con maquinaria moderna y los trabajadores conversaban entre risas. Se detuvo, posó la mano sobre una veta de oro aún sin explotar y miró profundamente a los presentes. Cada grano de oro es nuestra voz. Cada roca demuestra que África puede ponerse en pie y dominar su destino. Esto no es solo oro, esto es libertad. La gente empezó a comprender que la historia no se trataba solo de oro o de poder, sino de un país que se atreve a desafiar la injusticia, de un pueblo que se atreve a despertar y a decidir por sí mismo. Las aldeas antes oprimidas por empresas ilegales ahora rebosaban de risas infantiles, del zumbido de las máquinas y de campos de algodón cargados de cápsulas. Todo llevaba la marca de la libertad y la soberanía. Cuando el sol se puso y el crepúsculo tiñó de rojo la nación, Traoré se colocó en la cima de una colina minera, mirando a lo lejos, donde los campos de algodón y las granjas se extendían hasta el horizonte. Sonrió, sabiendo que Burkina Faso entraba en una nueva era, donde cada ciudadano era realmente dueño de su destino, donde África se atrevía a levantarse, a decir no a la injusticia y a conquistar la libertad que merece. Mientras toda la nación se sumergía en la alegría, una noticia impactante desde la capital Ouagadougou sacudió a toda la sociedad. Un conglomerado minero internacional, que durante mucho tiempo había manipulado en secreto minas ilegales, acababa de ver confiscados todos sus activos por valor de $100.000 millones por orden de Traoré, junto con el arresto de 59 ejecutivos. La noticia se extendió como un incendio, captando la atención de África y del mundo. Las calles de Ouagadougou estallaron en vítores, la gente ondeaba banderas, bailaba y lloraba de alegría. Ya no era un simple acto legal, era un símbolo de poder y libertad, una declaración de guerra contra décadas de opresión y explotación. Ante las cámaras de los medios internacionales, Traoré no solo proclamó la victoria, sino que remarcó el mensaje de soberanía. No aceptamos ningún acto de explotación, este es nuestro oro, nuestro futuro, y lo protegeremos con toda nuestra fuerza. Pero el verdadero punto de inflexión estuvo en la reacción de la comunidad internacional. Mientras algunos países occidentales mostraron sorpresa e incluso rechazo, muchas naciones africanas asintieron con aprobación,
viendo en ello un nuevo modelo de autosuficiencia continental. Inversores africanos comenzaron a llegar, no solo para extraer oro, sino para desarrollar la agricultura, el textil y las industrias auxiliares. Traoré había creado un vórtice económico autosuficiente, donde oro, algodón y alimentos juntos impulsaban la soberanía real. En los informativos internacionales, las imágenes de Traoré erguido con majestuosidad en la cima de una colina minera, con la mano alzada en símbolo de victoria, se compararon con las de un héroe épico que guía a su pueblo fuera de la sombra de la opresión. Las comunidades de Burkina Faso y de África veían no solo a un líder, sino a sí mismas reflejadas en esa mirada valiente. En aldeas remotas, agricultores, jóvenes e ingenieros que antes dudaban de sus capacidades respiraron hondo y comprendieron que la libertad ya no era un sueño, sino la realidad que estaban construyendo junto a Traoré. Un punto de inflexión que cambiaba no solo los bienes, sino también el espíritu de la nación. Pocas semanas después del impacto de la confiscación de $100.000 millones y del arresto de 59 directivos de la minería de oro, el mundo fue testigo de otro punto de inflexión histórico en Burkina Faso. Traoré no se detuvo en castigar a los explotadores, lanzó directamente un programa de distribución de los bienes incautados a las comunidades campesinas y a las empresas locales. El oro ya no era solo un metal precioso, en manos de Traoré se convirtió en una herramienta para construir poder económico real y soberanía auténtica. Los economistas lo llamaron la «revolución del oro», pero para el pueblo burkinés era el despertar de una nación largamente oprimida y dependiente del extranjero. Las minas que antes eran símbolos de injusticia se transformaron en centros de formación para una explotación sostenible, donde los jóvenes aprendían a gestionar los recursos, y donde los pueblos recibían capital y equipos para producir algodón, alimentos y desarrollar una agricultura autosuficiente. En la televisión nacional, Traoré habló con voz grave: «No necesitamos que nadie nos salve, nos salvamos nosotros mismos, somos dueños de la tierra, dueños del oro, dueños del futuro». Sus palabras tronaron como un trueno, llegando al corazón de cada ciudadano, desde la capital hasta las aldeas más lejanas. La reacción internacional volvió a cambiar. Las instituciones financieras empezaron a observar, a aprender, incluso a cooperar con Burkina Faso en lugar de oponerse. Algunas corporaciones africanas ampliaron sus inversiones en agricultura y textil, convirtiendo el algodón y los alimentos en símbolos de soberanía económica, al tiempo que reducían la dependencia de las importaciones extranjeras. En una escena épica, los niños jugaban en las calles de Ouagadougou recogiendo pequeñas pepitas de oro, símbolo del futuro que ellos mismos estaban construyendo con sus propias manos. Los ciudadanos se alineaban a lo largo de las calles para saludar a Traoré cuando pasaba, no solo por su autoridad política, sino por la fe en un líder que se atrevía a actuar en nombre de la justicia y la libertad. Este giro no era solo un cambio de bienes o de leyes, era el símbolo de un pueblo despierto, donde cada acción de Traoré enviaba un mensaje claro: África ha dicho no a la opresión, a la explotación y a la dependencia. Y ahora, bajo el sol radiante de Burkina Faso, se abre un nuevo capítulo de la historia. Al contemplar los campos de algodón interminables, las minas de oro gestionadas por las propias comunidades y las sonrisas en los rostros de los campesinos valientes, se entiende que la libertad no es solo una promesa, sino un acto de coraje. Traoré transformó cifras colosales, $100.000 millones, 59 directivos arrestados, en símbolos de justicia, soberanía y esperanza. El pueblo de Burkina Faso es ahora autosuficiente económicamente, autosuficiente en recursos y, sobre todo, seguro de defender sus derechos frente a cualquier presión externa. Cada pepita de oro, cada fibra de algodón, cada comida en la mesa es la prueba viviente de que África puede levantarse sin necesitar ser rescatada ni guiada por nadie. Para nosotros, amantes de la libertad y de la justicia, esta historia es un espejo. El verdadero poder está en manos del pueblo cuando se atreve a levantarse para defender su soberanía. Burkina Faso está enviando un mensaje poderoso: África no solo despierta, sino que avanza con paso firme en el camino hacia la independencia económica y la verdadera libertad. Si crees que el despertar de África ya ha comenzado, suscríbete, comparte esta historia y únete a nosotros en esta lucha por la justicia, la libertad y la soberanía. Que cada acto, cada palabra, se convierta en parte de esta ola de cambio imparable. Traoré y Burkina Faso han hecho historia, y ahora nos toca a nosotros seguir inspirando, mantener la llama de la libertad ardiendo en todo el continente. África ha dicho no, y nadie puede negarlo.
A medida que los ecos de las acciones audaces del presidente Traoré resuenan en los valles y las sabanas de Burkina Faso, un futuro brillante se vislumbra para todo el continente africano. El problema ya no es ampliamente confiscar miles de millones de dólares o controlar minas de oro ilegales. Es el inicio de una era en la que África recupera el control de su destino, donde cada nación, cada aldea y cada ciudadano puede soñar con autonomía y prosperidad. El presidente Traoré encarna esta visión, un Burkina Faso que ya no se conforma con ser un simple espectador del saqueo externo, sino que se convierte en protagonista de su propia riqueza, energía y futuro. La gestión responsable de los recursos naturales, ya sea oro, petróleo o el abundante algodón de sus tierras, se está convirtiendo en un modelo de soberanía y resiliencia. Las generaciones futuras heredarán un país donde la justicia, la transparencia y la iniciativa ciudadana no son palabras vacías, sino cimientos tangibles. Pero más allá de Burkina Faso, todo el continente africano puede inspirarse en este valor. Cada acción audaz, cada decisión tomada para proteger nuestras riquezas se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la independencia económica y política. África ya no es pasiva, está despertando, consciente de su fuerza, de su potencial y de su responsabilidad compartida. Ciudadanos, patriotas, amigos de la libertad, ha llegado el momento de apoyar esta visión. Suscríbanse a nuestro canal para seguir el camino del presidente Traoré y difundir la historia de una África en ascenso. Compartan esta verdad, inspiren a sus seres queridos y conviértanse en parte de este despertar histórico. Juntos podemos construir un legado duradero, un continente donde las generaciones futuras caminarán con orgullo sobre la tierra de sus antepasados, libres, prósperos y dueños de su propio destino.